Buenas noches, estimados radioyentes. Mi nombre es Rubén Omar Busot y participo hace varios años del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Aprovecho también esta oportunidad muy especial donde a nuestro repudio para que nunca más se produzca un sangriento golpe como el que se produjo hace ya 49 años, a ese mismo repudio vamos a agregar, y valga la contradicción, la celebración de un nuevo programa de Santiago con el que yo colaboro como parte de él, junto con otros compañeros. Y con esta celebración al programa, un compromiso de todos nosotros de continuar luchando desde nuestras propias limitaciones y de nuestras propias trincheras por la soberanía nacional. Les agradezco mucho y buenas noches. Soy Carlos Machi, integrante de la organización Populismo K. Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, quería recordar la última carta de Rodolfo Walsh, que cobra una vigencia extraordinaria respecto a la época que estamos viviendo. Rodolfo Walsh allí advirtió que los militares no derrocaban un gobierno, sino la posibilidad del pueblo de vivir en un proceso democrático. Observó además que los golpistas restauraban las corrientes de idea e intereses de minorías derrotadas que trababan el desarrollo de las fuerzas productivas, explotaban al pueblo y desgregaban la nación. Dio cuenta también del plan sistemático de aniquilamiento y aseguró que la dictadura ha despojado la tortura de su límite en el tiempo. No se equivocó tampoco al denunciar que el golpe militar no intervenía como árbitro entre dos terrorismos, sino como la fuente misma del terror. Pero fue más certero aún al subrayar el hecho de que la dictadura contaba con el apoyo de poderosos grupos económicos, una pata civil que venía a beneficiarse con la planificación de la miseria para todos los argentinos. Este resumen de esa carta memorable de Rodolfo Walsh tiene una vigencia actual de características, digamos, impresionantes, porque la vigencia respecto a la planificación de la miseria que está llevando actualmente el gobierno de Milei es realmente un calco de lo que ha vivido el pueblo argentino en otras circunstancias. Hola, mi nombre es Héctor Francia, soy ex conscripto combatiente por Malvinas o ex combatiente de Malvinas. Para este día por la memoria quiero que recordemos la importancia de nuestro sistema democrático, que es perfectible pero no es perfecto, si no, no tendríamos a una persona que se dice presidente pero que está destruyendo con autoritarismo nuestra democracia. Creo que el legado de los 30.000 es justamente luchar por nuestros derechos, por nuestra soberanía e integridad territorial, y de esa manera los honramos. Y también mañana con el grupo Por Soberanía que integro, creado por ex conscriptos, ex combatientes de Malvinas, iremos como todos los 24 a la marcha y al acto por el Día de la Verdad, la Memoria, por la memoria y la justicia. Un abrazo fraternal a todos nuestros compatriotas. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Soy Carlos Harvey, integrante del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y uno de los co-conductores de este programa, Soberanía.ar. En el día de hoy, lo que debemos tener presente es la defensa de memoria, verdad y justicia. Soy además integrante del movimiento Memoria, Verdad y Justicia, que organiza todos los años, desde hace muchos años, en Concepción del Uruguay, la marcha única y con documento único que se lee todos los años en la plaza principal de la ciudad, luego de una marcha que se hace desde una plazoleta de los derechos humanos y se recorre una parte de la ciudad hasta llegar a la plaza principal.
Memoria, verdad y justicia es nuestro lema, y es lo que debemos recordar, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que vuelve a repetir los errores históricos. La verdad es para saber dónde estamos parados, para saber qué pasó, para saber quiénes son los responsables. Y la justicia es para que el daño no siga permanentemente dañando, porque si nos falta justicia, el daño se repite, se reitera y afecta a toda la población. Por eso nuestra consigna siempre fue memoria, verdad y justicia. Y hoy, más que nunca, debemos recordar que estamos respetando y pretendiendo que se haga memoria, verdad y justicia. Lo que este gobierno hace mucho, que no hace nada, es más, destruye la memoria, destruye la verdad, destruye la justicia y destruye la nación. Buenas tardes. Buenas noches, amigos y compañeros de Soberanía.ar, el programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional que se emite por Radio Rebelde. Mi nombre es Carlos Po y no quería dejar pasar la oportunidad en un nuevo aniversario del 24 de marzo para compartir con ustedes algunas, y toda su audiencia, algunas reflexiones sobre lo que significa esta fecha y además también de lo que significa en este conflictivo presente que nos toca vivir, no solamente a los argentinos, sino también al resto de la humanidad, ¿no? Particularmente entiendo que aquel golpe del 24 de marzo del 76 lo que hizo fue instalar a sangre y fuego el programa económico del neoliberalismo encabezado por Martínez Dios, y que la única manera que tenían de poder llevarlo adelante era justamente quebrando la resistencia de los sectores populares a través de una dictadura militar, cívico, eclesiástica y fundamentalmente y profundamente contrarrevolucionaria. Una cosa parecida a lo que nos pasa casi 50 años después, donde tenemos un gobierno totalmente antipopular, antiobrero, antinacional, que lo que viene es a tratar de quebrar la voluntad del conjunto de la clase trabajadora y el pueblo argentino para llevar adelante sus planes de miseria y explotación. También quería decir que otra cosa que encuentro como para reflexionar es que aquel golpe implicó un ataque profundo a los cambios culturales y sociales, a las transformaciones que se estaban dando en la subjetividad de amplias masas del pueblo argentino que venían manifestándose desde fines de los años 60. Y en esta oportunidad, operado ya en el presente, ¿no?, con las nuevas tecnologías, encontramos que desde el poder han encontrado herramientas con las cuales operar sobre esa subjetividad de las masas y han logrado instaurar esta experiencia, este esperpento de los neoliberales que ahora se dicen libertarios, pero que en realidad son una variante más del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Y que han instaurado este régimen, podríamos decir, que si bien fue elegido por una parte del pueblo, que interpretó en Milei la posibilidad de tener un vindicador y que en realidad solamente obtuvo un verdugo, porque Javier Milei, al igual que los Martínez Dios y que toda la dictadura militar, representan los mismos intereses, los intereses del gran capital concentrado, tanto nacional como transnacional, los intereses de los terratenientes y fundamentalmente y principalmente los intereses del imperialismo anglo-yanqui sionista, que es el que más fuertemente ha marcado la dependencia de la República Argentina a lo largo de los 200 años de historia. Así que bueno, les mando un abrazo enorme desde acá, desde el corazón de la provincia de Buenos Aires, y nos estaremos hablando en otra oportunidad. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó a nuestra vida, el ingenio
cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido. Ojalá sea así. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Hola, soy Josefina Centurión, integrante del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y participante de este programa Soberanía.ar. Y en esta fecha del 24 de marzo, aniversario del golpe cívico-militar que instauró la peor y más sangrienta dictadura que sufrió nuestro pueblo, quería recordar nuestro deber de memoria. La memoria es un faro, una llama que nos ilumina y nos mantiene alertas, nos mantiene despiertos. En este momento esto es fundamental porque el gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura que maneja el poder en este país hoy está tratando de instaurar nuevamente la teoría del enemigo interno, la persecución política, la persecución ideológica, con distintas formas más modernas, pero la misma metodología fascista. Y frente a esto vamos a resistir, vamos a llamar siempre a no olvidar, porque lo que necesitan para repetir las atrocidades, el exterminio, la miseria planificada que nuevamente están desarrollando como política económica y política de Estado, es no olvidar y buscar siempre la justicia. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Mi nombre es Carlos del Frade, actualmente soy diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía en Santa Fe y he escrito más de 90 libros de investigación periodística, casi una decena relacionados con la dictadura, el terrorismo de Estado en la región del litoral y también en la Argentina, y he declarado en muchas causas de delitos de lesa humanidad por las investigaciones periodísticas realizadas. Por eso este 20 de marzo no fue un día casual en la historia argentina, ni un almanaque que se cumple casi de manera natural. El 20 de marzo se cumplieron nada menos que 50 años del prólogo del terrorismo de Estado, pero además mostró el cómo iba a funcionar el terrorismo de Estado. El 20 de marzo de 1975 se lanza lo que se conoció como el operativo Rocamora, porque Rocamora
era el ministro de Interior del gobierno de Isabel, pero en realidad fue el pedido que hicieron las grandes patronales metalúrgicas asentadas en Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe, donde estaba Marathon, Metcon, Bilber y Asindar, cuyo gerente general era nada menos que José Alfredo Martínez de Oz. Ese día, a las 6 de la mañana, 4.000 integrantes de grupos de tareas, paramilitares, parapoliciales y patotas sindicales invadieron Villa Constitución y convirtieron al albergue de solteros de Asindar en el primer centro clandestino de detención de personas del país. Detuvieron alrededor de 200 personas, 68 de las cuales están hasta el día de hoy desaparecidas. Y allí fue demostrado en distintas causas judiciales que los patrones de esas empresas, entre ellas Martínez de Oz, pagaban hasta $200 por día por cabeza para que esas bandas de parapoliciales torturasen a los trabajadores y a los delegados de fábrica. Ahí quedaba claro la inversión del poder económico para la represión. Matar, dominar y domesticar a una clase obrera. Por eso, años después, cuando Martínez de Oz salta de gerente general de Asindar a ministro de Economía, lo primero que hace es otorgarle la posibilidad a Asindar para endeudarse ante los organismos internacionales y después, en 1982, Domingo Felipe Cavallo convierte esa deuda privada de Asindar de $600 millones en parte de lo que va a ser la deuda externa eterna de nuestro pueblo. Para que quede claro, los grandes empresarios fueron los titiriteros del terrorismo de Estado, por eso la mayoría de las desaparecidas y los desaparecidos eran obreros y empleados. Había que quebrar a la clase trabajadora con ideas revolucionarias. El 20 de marzo de 1975, con la invasión fascista a Villa Constitución, comenzaba la matriz del golpe. Matar para robar, concentración de riquezas a través de la inversión en la desaparición de personas. Gracias. Soy Ana María Gómez, militante del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Movimiento conformado por distintos espacios políticos que luchan por la segunda y definitiva independencia. Quiero expresar a 49 años del golpe cívico, militar y eclesiástico que tengo memoria. Sé cuál es la verdad y quiero justicia. Sé que fue un genocidio para implantar un modelo económico de dependencia. No quiero que nuestro país sea una colonia de Estados Unidos. Por eso digo, nunca más. Por esto, y a pesar de todo, seguimos cantando. Porque cuando el miedo se impone, respondemos con risa. Porque nos quieran aislados, nos seguimos encontrando. Porque nos quieren tristes y aquí estamos bailando. Ante los reclamos, solo hay palos y balas de goma. Y una mentira orquestada, pero nos seguimos juntando. Porque ni los gases ni la cárcel logra parar un pueblo que lucha por sus derechos. Y mientras nos quieran callar, nuestra voz se hará más fuerte. Porque mientras nos quieran dividir, nuestro abrazo será más grande. Dicen que su historia es la verdad, pero tenemos memoria que canta y baila, porque el silencio es para los pactos genocidas. Porque seguimos de pie, porque seguimos acá y en cada rincón, donde quieran arrebatarnos el presente y subastar nuestro futuro, porque lo colectivo siempre se vuelve a encender. La Descolgada, Murga y por Uruguaya.